Hola, buenas tardes, profesor. Este es nuestro podcast de la actividad de contratos civiles. Vamos a empezar a resolver los problemas y tenemos el primero. María vende a Juan una finca en el municipio de Montenegro. El contrato se perfecciona mediante escritura pública e inscripción en la oficina de registro. Y a los 3 años, Pedro, quien es el antiguo propietario, demanda a Juan alegando que la finca nunca fue vendida válidamente. Porque la escritura en la que María adquirió el bien era falsa. Después del proceso judicial, el juez declara que Pedro es el verdadero propietario y ordena a Juan, que ha perdido la finca pese a haber pagado el precio completo. Se pregunta qué acciones legales puede ejercer contra María. Entonces tenemos las conceptuales, en qué consiste la obligación de saneamiento en la compraventa. Bueno, para este caso, la obligación de saneamiento es una obligación de la naturaleza del contrato de compraventa. Esto se regula en el artículo 1880 del Código Civil. El vendedor no solo debe entregar la cosa, sino garantizar también que el comprador goce de una posesión pacífica, útil y que incluye un saneamiento por evicción, vicios jurídicos o vicios reivindicatorios o también vicios ocultos y materiales. Listo, ahora Fernando nos puede comentar qué es la evicción en el Código Civil colombiano. Sí, claro que sí. La evicción en el Código Civil está regulada en el artículo 1894. Se produce cuando el comprador es privado del todo o parte de la cosa vendida por sentencia judicial. Esto ocurre porque un tercero, en este caso Pedro, ejerce una acción basada en el derecho anterior a la venta. Listo. ¿Y cuáles son los requisitos para que pueda proceder la acción de saneamiento por evicción? Bueno, los requisitos para este saneamiento por evicción sería la causa anterior, que en este caso es que el motivo de la pérdida del bien sea previo a la venta. También a través de una sentencia judicial que existe un fallo en firme que expropian al comprador. Por otra parte, también denuncia del pleito que el comprador haya citado al vendedor en un proceso licitado para que el tercero lo defienda según el artículo 1899. Listo, y pues ahora con las preguntas de aplicación al caso. En este caso se configura una acción de evicción. Bueno, en este caso, pues cuanto a los derechos de Juan, en este caso la aplicación, se configura la evicción, sí, se configura, porque se cumplen los tres presupuestos. Juan perdió la finca por sentencia judicial, el derecho de Pedro es anterior a la venta, pues la escritura de María era falsa, era falsa desde el origen y desde el despojo, entonces es total. Listo, ¿y qué derechos tiene Juan como comprador afectado por la evicción? Pues Juan, como comprador afectado, pues también tiene, como lo menciona el artículo 1899, como comprador, debe llamar al vendedor a un proceso inicialmente, pues como para hacerle ya la reclamación. Según el artículo 1904 del Código Civil, Juan tiene derecho a que María le restituya el precio íntegro del dinero que pagó, aunque ahora valga menos si ese es el caso, las costas legales del pleito por evicción, el valor de los frutos que fue obligado a resistir a Pedro como dueño y el valor de las mejoras hechas por Juan, el aumento del valor de la finca que haya tenido por causas naturales o por el tiempo que haya sido procedida, pues en este caso por Juan. Listo, ¿y qué responsabilidad tiene María frente a Juan? Bueno, en este caso, pues la responsabilidad de María mantiene una responsabilidad objetiva en cuanto a la restitución del precio. Por responsabilidad se agrava el origen del vicio, porque la escritura es falsa. Al existir falsidad en este título, pues ya genera un antecedente y María debe responder por la indemnización de perjuicio, ya que el vendedor debe garantizar la legalidad de su tradición. Y pues cabe mencionar que María al presentar un documento falso estaría también incurriendo en un delito penal, que pues también tendría sanciones en su tiempo. Listo, entonces, en cuanto a lo que dice en las acciones legales, ¿qué acción puede interponer Juan contra María para recuperar el dinero pagado y obtener una indemnización de los perjuicios? Bueno, para que Juan pueda empezar a ejercer acciones legales, él debe
Procesalmente, si Juan no denunció el pleito ante María durante el proceso contra Pedro, podría perder el derecho de saneamiento según el artículo 1902. Si la denunció, esta denuncia busca el cumplimiento de la restitución del artículo 1904. Y pues como nota penal, lo que mencionaba anteriormente, la escritura falsa, también Juan puede interponer una denuncia de falsedad de documento público según el artículo 287 del Código Penal y también por estafa según el Código 246 del Código Penal, buscando que el incidente sea en una reparación integral. Y en cuanto a la segunda pregunta de las acciones legales, ¿qué tipos de perjuicios podría reclamar? ¿Daño emergente, procesante, daño moral? Bueno, en este caso son tres tipos de perjuicios reclamables. Está el daño emergente, que es el precio pagado, y los gastos notariales interpuestos en registro, y las costas del proceso judicial también. El lucro cesante, lo que Juan dejó de percibir por la explotación de la finca en Montenegro, pues este dinero él debe recuperar, por ejemplo, la producción cafetera, el alquiler turístico, etcétera, etcétera, desde la sentencia. Y un daño moral, ya que al basarse en el caso del título falso, que es un hecho ilícito, Juan puede alegar angustia, afectación emocional derivada del fraude y de la pérdida de su patrimonio. Listo, ya con esto damos finalizado el primer caso de nuestro podcast. Ahora vamos con el segundo. Listo. En este caso, pues Andrés compra a Camila un vehículo usado, un vehículo usado. El contrato se perfecciona e inscribe en la oficina de tránsito. El carro funciona bien durante el primer mes, pero luego presenta fallas graves en el sistema de frenos y en el motor. Al llevarlo al taller se descubre que el vehículo tenía vicios ocultos que existían antes de la venta, lo cual hace que el registro hace riesgoso e inseguro su uso normal. Andrés alega que debe haber sabido de estos vicios. Nunca habría comprado este vehículo o en su defecto habría pagado un precio mucho menor. En este caso pues vamos a hacer las preguntas de análisis para que pues ya aquí mi compañero nos vaya resolviendo las dudas. Vamos a hacer como un poco más sintetizado el tema. Vamos a ver cuáles son sus fundamentos conceptuales, qué son los vicios reinhibitorios en la compraventa según el Código Civil, también cuáles son los requisitos para que proceda la acción reinhibitoria, cuál es la diferencia entre los vicios aparentes y vicios ocultos, y ya más adelante vamos a ver lo que es la aplicación del caso. Listo, entonces respondiendo estos conceptos fundamentales, vamos a esclarecer qué es un vicio reinhibitorio. El Código Civil en su artículo 1914 comenta que son los defectos físicos o materiales de la cosa vendida que no pueden ser detectados a simple vista al momento del contrato y que impiden o dificultan el uso natural de la cosa. Estos requisitos para que proceda la acción reinhibitoria son existencia al tiempo de la venta, el vicio de haber existido al momento de perfeccionarse el contrato. Entonces, en el momento en el que pues, deciden firmarlo, ya el bien o la cosa debe ya de contar con ese vicio. Debe haber una gravedad, que la cosa no sirva para su uso natural o que solo sirva imperfectamente. Que sean ocultos, que el vendedor no los haya manifestado y que el comprador los haya ignorado sin negligencia grave o que no haya podido conocer por su profesión o oficio. Entonces, pues normalmente esto sale es que el vendedor tenga conocimiento de eso y trate de que el comprador no se entere de él y también vale si no es una persona profesional en estas áreas. Y terminamos con la diferencia entre vicios aparentes y vicios ocultos. La gran diferencia de estos es que los aparentes son aquellos que se ven a simple vista o que un comprador diligente debería notar. Por ejemplo, un golpe en el vehículo, en la puerta. Estos no dan lugar a saneamiento porque pues ya al ser aparentes el comprador estaría pues, dando su parte. Y en los ocultos son internos o técnicos, fallas internas del motor y que también no sean tan reconocibles.
que requieren de una inspección experta o el uso del bien para manifestarse. En este caso, pues el comprador no se dio cuenta de que este error lo tenía en vehículo. Listo. Ahora vamos a ver en esta cómo es la aplicación del caso. Se configuran vicios prohibitorios en la compraventa del vehículo y por qué. ¿Qué derechos asisten a Andrés como comprador? ¿Qué responsabilidad tiene Camila como vendedora? ¿Y cuáles serían las acciones legales a las que en este caso el comprador de vehículo Andrés tiene derecho? Listo. Entonces, en cuanto a los ejercicios de aplicación al caso, ¿se configura un vicio redivitorio? Sí, en este caso se menciona que las fallas en los frenos y en el motor existían antes de la venta. También el comprador no se dio cuenta de esto y la vendedora sí sabía del fallo que tenía. Entonces eran vicios ocultos. Pues el vehículo funcionaba bien inicialmente y se descubrieron mediante la revisión técnica del taller y mediante el uso del vehículo. Entonces sí se podía configurar un vicio redivitorio. ¿Qué derechos tiene Andrés? Andrés tiene el derecho entre rescindir la venta, o sea, devolver el carro y recuperar el dinero, cancelar totalmente el contrato, o pedir una rebaja del precio del valor real del vehículo aceptando el daño. Esto ya sí es decisión totalmente del comprador. Y responsabilidad de Camila. Camila como vendedora está obligada al saneamiento. Su responsabilidad varía según su buena o mala fe. Basta decir si sabía de si tenía problema o si simplemente los ignoraba. Si ignoró los vicios, se restituye el precio o se rebaja. Y si conocía de estos y no se los comentó al comprador, debe restituir del precio y además indemnizar los perjuicios. Esto está soportado en el artículo 1918 del Código Civil. Y pues en cuanto a las acciones legales, tenemos la primera que acciones debe interponer. Como dijimos, la acción redivitoria para dejar sin efecto el contrato, para que se pueda hacer la rescisión. El plazo de inscripción para viviendas inmuebles es de 6 meses en el artículo 1923 del Código Civil. Debe hacer una acción estimatoria o quante minoris para conservar el vehículo, pero exigir que se le devuelva la diferencia de precio. El plazo es de 1 año para nuevos, para poder ejercer este acto. Ahora encontramos qué tipo de indemnización puede solicitar Andrés si demuestra que Camila conocía los vicios al momento de la venta. El primero es indemnización por mala fe. Si se demuestra que Camila conocía los vicios, Andrés le puede solicitar el daño emergente, los gastos del taller, las grúas y los peritajes técnicos. También existe el lucro cesante. Si el vehículo era una herramienta de trabajo para él y dejó de producir estos ingresos, ella debe pagarlos. Y también debe haber una indemnización de perjuicios generales, que fue el riesgo por el cual fue expuesta su integridad física debido a los daños en los frenos. Y listo, ya con esto damos finalizado el segundo problema en nuestro taller. Y ahora vamos con el tercero. Dice así: María celebra contrato de compraventa con Carlos, en el que le vende un lote por valor de 200 millones de pesos. En la escritura pública de compraventa se estipula expresamente una cláusula de pacto promisorio expreso, según la cual, si Carlos no paga el precio dentro de 60 días, María podrá dar por resuelto el contrato automáticamente y quedarse con el 10% del valor como cláusula penal. Carlos recibe el inmueble, pero solo paga 50 millones dentro del plazo pactado. Pasados los 60 días, María le envió una comunicación exigiendo el pago, pero Carlos no cumple. Vamos a empezar con las preguntas de análisis, las primeras, conceptuales. ¿Qué es el pacto comisorio en la compraventa? ¿Qué diferencia hay entre la condición resolutoria del artículo 1546 del Código Civil y el pacto comisorio expreso? ¿Y qué requisitos legales deben cumplirse para que opere el pacto comisorio? Bueno, en cuanto aquí vamos a empezar a resolver dicho caso, pues vamos a empezar a hablar de dos conceptos fundamentales. ¿Qué es el pacto comisorio? Según el artículo 1935 del Código Civil, es una cláusula accesoria por la cual se estipula expresamente que si no se paga el precio del tiempo convenido, se resolverá el contrato
se resolverá el contrato de venta. En esencia, la condición resolutoria tácita expresada por las partes. Diferencia entre el artículo 1546 del Código Civil y el pacto comisorio expreso del artículo 1546 en cuanto a la condición resolutoria tácita. Va implícito en todo contrato bilateral. Si una parte incumple, la otra puede pedir la resolución o el incumplimiento con indemnización. Y en cuanto al pacto comisorio expreso del artículo 1937 del Código Civil, se escribe en el contrato, y su principal diferencia radica en que, aunque se pacte la resolución automática, la ley colombiana le otorga al comprador un periodo de hasta 24 horas después de la notificación judicial de la demanda para pagar o hacer sustituir el contrato. ¿Cuáles son los requisitos legales? Pues se trata de un contrato de compraventa o se aplique por analogía a otros. Que se aplique a otros. Que el incumplimiento recaiga sobre la obligación de pagar el precio, también que se estipule de forma clara y expresa en el acuerdo del contrato o la escritura. En cuanto a la aplicación del caso, María y sus derechos, o bueno, los derechos de María. María tiene derecho a la elección. Puede exigir el pago del saldo restante de los 150 millones o solicitar la disolución del contrato con la correspondiente restitución del inmueble y el cobro de la cláusula penal del 10%. Eso por un lado. Por otra parte, también los efectos de la cláusula, que a pesar de que la cláusula dice automáticamente en el derecho civil colombiano, el pacto comisorio calificado es el que permite pagar hasta dentro de 24 horas e impide que la resolución ipso facto, o sea, sea ipso facto. Esta se produce el efecto de dar por terminado el vínculo, pero sujeto a un proceso judicial de resolución. Bueno, ¿que debe acudir Juan al juez? Sí. En Colombia, pues como se tiene especificado en la ley, la resolución por pacto comisorio requiere de una declaración judicial. No opera en pleno derecho, pero por mera comunicación privada. María debe interponer una demanda y para que el juez declare resuelto el contrato. Y en cuanto a las acciones legales, ella tiene una acción para recuperar el inmueble. María debe ejercer una acción resolutoria basada en el pacto comisorio. Una vez obtenida la sentencia que resuelva el contrato, esta le sirve de título para exigir la restitución del bien y cancelar la inscripción del registro en instrumentos públicos. Y para Carlos defenderse pues en cuanto a la defensa del mismo, Carlos puede analizar el beneficio del artículo 1937 del Código Civil. Si María lo demanda, él tiene un plazo de 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda para pagar la totalidad de lo debido, en este caso los 150 millones restantes, y así evitar que el contrato se resuelva. Ya como otra opción, la devolución de lo pagado. Si el contrato se resuelve, debe hacer la devolución del contrato, una devolución parcial. María debe devolver 50 millones de lo recibido de Carlos, y también pues una compensación de ese valor. María puede descontar el 10% del valor, es decir, unos 20 millones de pesos, como concepto de una cláusula penal pactada, más el valor de los frutos si el juez así lo ordena, por el tiempo que Carlos usó el lote. Esta sería pues como la manera en que se puede resolver el caso número 3, que corresponde a María, y celebra el contrato de compraventa con Carlos. Vamos para el
caso número 4, que en este Andrés vende a Sofía un apartamento en Armenia por 300 millones de pesos. En la escritura de compraventa, Andrés pacta con Sofía una retroventa de la siguiente manera. Se estipula que dentro de los próximos 2 años podrá recuperar el apartamento si le devuelve a Sofía el precio recibido y los gastos legales de la venta. Pasado 1 año y medio, Andrés quiere ejercer su derecho de retroventa. Le comunica a Sofía su decisión, pero ella se niega, alegando que ya invirtió mucho en remodelaciones y no quiere devolver el inmueble. Entonces aquí vamos a hacer pues las preguntas de análisis para este caso. Las preguntas conceptuales, ¿qué es el pacto de retroventa según el Código Civil? ¿Qué fidelidad tiene esta figura en el contrato de compraventa? ¿Cuál es el plazo máximo legal para pactar la retroventa? ¿Qué pasa si se excede? Y en cuanto a la aplicación del caso, ¿puede Andrés ejercer un derecho de retroventa frente a Sofía? ¿Qué obligación tiene Andrés para que la retroventa sea válida? ¿Qué pasa con las mejoras o remodelaciones que hizo Sofía al apartamento? Y en cuanto a cuáles serían las acciones legales, ¿qué acción debe interponer Andrés si Sofía no quiere devolver el inmueble? ¿Qué derechos tiene Sofía en la relación con los frutos percibidos por las mejoras realizadas? Y si se trata de un derecho real o un derecho personal el que surge de esta retroventa. Bueno, entonces vamos a empezar los conceptos fundamentales. Vamos a establecer qué es el pacto de retroventa. Está sostenido en el artículo 1939 del Código Civil y es una cláusula accesoria al contrato de compra-venta en la que el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador a una cantidad determinada. Generalmente es el precio de la venta del contrato o la que se haya estipulado. ¿Cuál es la finalidad por la que se configura? Históricamente se ha utilizado como una herramienta de garantía o financiación. Permite al vendedor obtener liquidez inmediata sin perder definitivamente la propiedad, manteniendo la opción de recuperarla cuando mejore su situación económica. ¿Cuál es el plazo máximo legal? En el artículo 1943 del Código Civil, el plazo para ejercer la retroventa no puede exceder los 4 años contados desde la fecha del contrato. Si esta se excede, las partes se pactaron un plazo mayor como el de 6 años, se reduce automáticamente al límite legal que son los 4 años. Y si no se pacta un plazo, el vendedor tiene hasta 4 años para ejercerlo. Aplicación al caso. ¿Puede Andrés ejercer su derecho de retroventa frente a Sofía? Sí, el pacto fue estipulado en la escritura pública y Andrés está dentro del plazo acordado, que es 1 año y medio, siendo el límite contractual de 2 años y los legales que son 4. La negativa de Sofía no tiene ningún sustento legal, ya que el pacto de retroventa es una condición resolutoria ordinaria que ella aceptó al comprar. ¿Qué obligaciones tiene Andrés para que la retroventa sea válida? Para que la retroventa sea efectiva, Andrés debe reembolsar a Sofía el precio pactado, que en estos casos fue el precio del apartamento, pagar los gastos legales de la venta inicial que Sofía haya asumido y realizar la comunicación en el tiempo estipulado a Sofía. ¿Y qué pasa con las mejoras que Sofía le hizo al apartamento? En el artículo 1941, Sofía está obligada a restituir el apartamento con sus accesorios naturales. Respecto a las mejoras, Andrés no está obligado a pagar las mejoras útiles, las remodelaciones estéticas o de lujo que Sofía haya hecho sin su consentimiento, a menos que así se haya pactado. Solo Sofía tiene derecho a que se le reconozcan las expensas necesarias para la conservación de la cosa. Acciones legales. ¿Qué acción debe interponer Andrés si Sofía no quiere devolverle el inmueble? Debe interponer una acción en un proceso declarativo de resolución de compraventa por pacto de retroventa. Ante la negativa de Sofía, el juez ordenará la restitución del bien previa consignación del dinero por parte de Andrés. Entonces, ¿qué derechos tiene Sofía en la relación con los frutos percibidos y las mejoras realizadas? Sofía tiene derecho a los frutos percibidos hasta el momento de la restitución.
No debe volver arriendos o beneficios que el tiempo generó mientras fue de ella. Deterioros, por el contrario, Sofía es responsable ante Andrés por los deterioros que el apartamento haya sufrido por su culpa. Y se trata de un derecho real o personal que surge de la retroventa. La retroventa genera un derecho personal entre Andrés y Sofía. Sin embargo, si el pacto consta en la escritura pública inscrita en el registro de instrumentos públicos, tiene efectos frente a terceros, adquiriendo una connotación de persecución sobre el bien similar a una carga real. Y ya con esto finalizamos el cuarto número 4 de nuestro podcast. Y ya con esto el quinto y con esto finalizamos. Marta, quien es una señora de 70 años, vende a Julián una finca cafetera en el Quindío por 100 millones de pesos. Tiempo después, su hijo descubre que el valor comercial real de la finca al momento de la venta era aproximadamente 250 millones de pesos. Marta, al enterarse de la diferencia, interpone demanda de rescisión por lesión enorme. Julián, en su defensa, sostiene que Marta firmó libremente y que incluso recibió el dinero de contado. Vamos a establecer las preguntas y ya Fernando va con la resolución. Conceptuales. ¿Qué es la lesión enorme en la compraventa según el Código Civil? ¿En qué casos procede la rescisión por lesión enorme? ¿Cuál es el límite de justo precio que establece la ley para considerar que existe lesión? Y vamos frente a la aplicación al caso. ¿Tiene Marta derecho a demandar la rescisión de la venta? ¿Qué puede alegar Julián en su defensa? ¿Cuál sería el efecto jurídico si el juez encuentra aprobada la lesión enorme? Y en cuanto a las acciones legales y acción judicial debe interponer Marta, ¿qué alternativas tiene Julián frente a la demanda? Ejemplo, mejorar el precio. ¿O cuál es el plazo para ejercer la acción de rescisión por lesión enorme? Entonces, ¿qué es la lesión enorme? Según el artículo 1946 del Código Civil, es un vicio objetivo del contrato de compraventa que ocurre cuando existe una desproporción económica exagerada entre el precio pactado y el valor comercial real del inmueble al momento del contrato. En Colombia no es un vicio del consentimiento, es como el error o el dolo, sino un desarrollo, sino un desequilibrio prestacional. ¿Sí? ¿En qué casos procede? Según el artículo 1949, solo procede en la compraventa de bienes inmuebles. No tiene cabida en la venta de bienes muebles ni en la venta hechas por el Ministerio de la Justicia, o lo que son los demandas judiciales. El límite del precio justo. Según el artículo 1947 del Código Civil, la ley establece criterios matemáticos claros. Para el vendedor, en este caso, sufre una lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo del valor de la cosa. Para el comprador, sufre una lesión enorme cuando el justo valor de la cosa es inferior a la mitad del precio que paga por ella. En este caso, para la aplicación del caso, ¿tiene Marta derecho a demandar? Claro que sí, tiene todo el derecho a demandar. Para determinarlo, aplicamos la regla del vendedor. El justo precio serían aproximadamente 250 millones de pesos. La mitad del justo precio serían 125 millones de pesos. Y el precio recibido pues, por este predio fue de 100 millones. Como los 100 millones recibidos son menores a los 100 millones, 125 millones, que es la mitad del valor real, esta se configura como una lesión enorme. Para la defensa de Julián, podemos argumentar que Julián sobre que la voluntad es libre y que él paga de contado y es jurídicamente irrelevante por esta acción. La lesión enorme en Colombia es de carácter objetivo. No importa si María quiso vender barato o si hubo o no hubo un engaño. Lo único que se evalúa es que la desproporción aritmética frente al valor comercial y qué efecto jurídico tiene. Si el juez la encuentra aprobada, el juez declarará la rescisión del contrato, lo que significa que las cosas vuelven a su estado anterior. Marta recupera su finca y Juan recupera su dinero. Sin embargo,
la ley le otorga una acción para evitar que el contrato muera. ¿Sí? En cuanto a las acciones legales, podemos ver que la acción judicial de Marta debe interponer una acción de rescisoria de admisión de norma. Debe probar mediante un peritaje técnico cuál era el valor comercial del predio en el quindío al momento de firmar la escritura. Y las alternativas que tiene Julián según el artículo 1948 Julián, una vez proferida la sentencia, tiene la facultad excepcional para mantener el contrato. Puede concretar el precio justo con la deducción del 10%, el cálculo del precio es de 250 millones, el 10% serían 25 millones, lo que el valor a completar serían 225 millones. Como ya pagó 100, Julián podría quedarse con la finca pagando los 125 millones restantes como adicionales. Plazo de prescripción, según el artículo 1954, la acción de prescripción de elección de norma expira en 4 años contados desde la fecha de la firma del contrato si es una escritura pública. Pasado ese tiempo, la elección prescribe y ya no se puede hacer ningún tipo de reclamación. Ya con esto pues finalizaríamos el caso número 5 correspondiente a los 6 que estamos viendo y vamos a darle el último para finalizar pues ya nuestro podcast. Laura vende a David un lote por 150 millones de pesos y se pacta un retrato válido por 6 meses. Si aparece alguien que ofrezca mejor precio, el contrato podrá resolverse, salvo que David iguale esta oferta. A los 4 meses aparece Camilo ofreciendo 180 millones de pesos. Laura quiere resolver la venta inicial y vendérselo a Camilo. David, al enterarse, ofrece a pagar los mismos 180 millones de pesos. Entonces vamos a entrar a hacer las preguntas conceptuales pues para el caso, las preguntas puntuales. ¿Qué es el pacto de retrovente? ¿Cuál es su plazo máximo? ¿Qué derechos tiene el comprador al iniciar frente a la aparición de un tercero con una mejor oferta? ¿Qué efectos jurídicos produce la resolución del contrato por retracto? En cuanto a la aplicación del caso, ¿puede Laura resolver la venta con David y vender a Camilo? ¿Qué pasa si David iguala la oferta de Camilo? ¿Qué ocurre con las prestaciones realizadas, digamos, el precio pagado y la entrega del lote en caso de que se presente la resolución? ¿Qué acciones legales puede ejercer Laura si David no quiere igualar la oferta ni resolver el lote? ¿Y qué defensa tendría David si decide mejorar la oferta en los mismos términos? ¿Y qué pasa si Camilo demanda alegando que la oferta fue mejor pero David no cumplió en el tiempo? Bueno, frente a los conceptos fundamentales, que es el pacto del comprador, artículo 1944 del Código Civil, es una estipulación en la cual las partes acuerdan que si dentro de un plazo determinado se presenta una persona que mejore el precio de compra, se resolverá el contrato, a menos que el comprador inicial o su causa viente iguale la nueva oferta. ¿Cuál es el plazo máximo? La ley establece un límite de 1 año contado desde la fecha del contrato. Cualquier plazo pactado superior a este se reducirá a 1 año, o sea que este es el límite legal. Derechos del comprador inicial. El comprador David tiene derecho de preferencia o de tanteo. Esto significa que ante la nueva oferta de un tercero, el David tiene la prioridad absoluta para conservar el bien, siempre y cuando iguale las condiciones económicas de la nueva oferta. O sea que si alguien llega a ofertar 180 millones, David tiene la preferencia de igualar esa oferta y quedarse con el bien. Frente a los efectos jurídicos de la resolución, si el contrato se resuelve porque el comprador no iguala la oferta, se produce una condición resolutoria ordinaria. El comprador debe restituir la cosa con sus accesorios y el vendedor debe devolver el precio recibido.
siguiendo las reglas generales de las prestaciones mutuas. De la aplicación al caso, ¿puede Laura resolver la venta con David? No, siempre y cuando David haga uso de su derecho legal. Aunque aparezca Camilo con una mejor oferta de los 180 millones, la ley le otorga a David la facultad de hacer subsistir el contrato, igualando el precio. Laura solo podría venderle a Camilo si David se niega a pagar los 30 millones adicionales. ¿Qué pasa si David iguala la oferta? El contrato permanece totalmente igual que el original. No se realiza una nueva venta, sino que se modifica el precio del contrato inicial. Laura queda obligada a mantener a David como propietario, pues el pacto del mejor comprador se extingue al cumplirse la condición de igualdad por parte del primer comprador. ¿Qué ocurre con las prestaciones ya realizadas? En este caso, como David igualó la oferta, las prestaciones no se retrotraen. David simplemente paga el excedente. En un escenario en el que David no lo igualara, él debería devolver el lote y Laura debe integrar los 150 millones iniciales. Respecto a los frutos, el comprador no debe los percibidos en el tiempo intermedio, a menos que se haya pactado lo contrario. Y en cuanto a las acciones legales, acción de Laura. Si David no iguala la oferta ni devuelve el lote, Laura debe interponer una acción resolutoria. El juez, tras verificar que la oferta de Camilo es real, es superior y que David no fue notificado y no la igualó, declarará resuelto el contrato y ordena la restitución del inmueble. Defensa de David. David puede oponerse a la resolución mediante la excepción de pago o allanamiento a la mejora del precio. Si David consigna o garantiza el pago de los 100 millones antes de que se dicte sentencia, el derecho de Laura a resolver el contrato desaparece por mandato según el artículo 1944 del Código Civil. En la situación de Camilo no tiene una acción directa para obligar a Laura a venderle a él, ya que su oferta está supeditada al derecho de preferencia de David. Si David cumple en tiempo dentro del plazo de los 6 meses pactados, Camilo queda fuera del negocio jurídico sin derecho a indemnización, pues él conocía o debía conocer por la escritura pública la existencia del pacto. Y ahora sí, ya con esto damos finalizado nuestro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.